¿Quién no ha querido saber si alguna persona de la tercera edad está desnutrida o no? Hola, soy Claudia Russo Estadillo, nutrióloga clínica especializada, ya que tengo la tercera categoría institucional en el IMSS. Este video forma parte de un proyecto de investigación. Te mostraré un servicio del cual soy responsable y se llama Gestión, Educación en Nutrición Clínica. Al final del video te proporcionaré un enlace para que me hagas saber si la encuesta que utilizo para evaluar mi estrategia educativa es clara. Mi intención es proporcionar un espacio de aprendizaje interdisciplinario entre médicos y nutriólogos y que sea útil en tu formación. La finalidad es que juntos podamos ofrecer una atención óptima a los pacientes. Una vez dicho lo anterior, entremos de lleno a la información. Existe una herramienta que permite realizar un cribado nutricional llamado Mini Nutrition Analysis, o mejor conocido como MNA por sus siglas en inglés. Esta herramienta está diseñada para la población de adultos mayores de 65 años. El MNA nos permite detectar de manera temprana cuando una persona de este grupo requiere un apoyo nutricional y con ello evitar su deterioro. Te preguntarás, ¿cómo surgió el MNA? Fue desarrollado en el año de 1994 por la compañía Nestlé en conjunto con geriatras de liderazgo internacional como Ido, Vela, Garry. Es una de las pocas herramientas de cuidado validadas para la población anciana. En 2009 se creó el MNA Shortform, que fue validada como una herramienta independiente basada en la versión larga. El instrumento tiene 18 variables agrupadas en 4 áreas que cubren los diferentes apartados de la valoración. Esta es antropométrica, situaciones de riesgo, encuesta dietética y autopercepción de salud. Con una puntuación máxima de 30 puntos, el punto de corte se sitúa por encima del 23.5, por debajo de 17 se considera desnutrición y los valores intermedios son indicativos de riesgo nutricional. Pero ¿por qué es importante determinar el estado nutricional? Piensa en los pacientes de la tercera edad que ingresan a un hospital. Debido a su edad, requieren una atención más estrecha, tienen un proceso de recuperación más lento y sus estancias suelen ser más largas comparadas con pacientes de menor edad. Además, pueden presentar otras complicaciones y en general tienen mayores riesgos de morbilidad y mortalidad. La desnutrición puede pasar desapercibida. El paciente se puede ver bien a simple vista, pero si no lo identificamos, el riesgo, no establecemos estrategias tempranas. Les invito a pensar en el escenario en donde un paciente con riesgo de desnutrición o en normalidad cuenta con alguno de estos factores que incrementan el riesgo de desnutrición. Por ejemplo, el ser mujer, tener 85 años o más de edad, viudo, viuda, tener un mal estado bucal, apetito escaso, nivel socioeconómico bajo, incluso el ser analfabeta. Aunado a esto, están expuestos a sarcopenia y su fragilidad puede llevar a otras situaciones como úlceras por presión. Si sufren una caída pueden o suelen presentar fracturas y requieren cirugía, y el desenlace podría estar aún peor. Lejos de esta idea pesimista, analicemos cuándo se debe aplicar el MNA y les mostraré a detalle los datos esenciales para su captura. Se recomienda realizarlo anualmente en pacientes ambulatorios, cada 3 meses en pacientes hospitalizados o ingresados en centros de larga estancia. También si ocurre una situación de cambios clínicos, también hay que realizarlo. ¿Qué vamos a requerir?
los datos generales como nombre, sexo, peso, estatura, índice de masa corporal, fecha. Y bueno, primero se contesta el cribaje, que consta de 6 preguntas, de la A a la F. Sumamos las puntuaciones para determinar la puntuación del cribaje. Y si esta resulta 12 o más, es bien nutrida y no requiere una evaluación adicional. De 8 a 11 es riesgo de desnutrición y 7 o menos es desnutrición. Este se debe aplicar como parte de las evaluaciones de rutina en los pacientes al ingreso en el hospital. Se podría aplicar la versión corta por el cuidador. Esta requiere menos de 5 minutos. Es la más utilizada en la práctica clínica, es habitual también en el ámbito comunitario, hospitalario, en centros de larga estancia y forma parte de la guía de referencia rápida sobre la desnutrición hospitalaria. En el caso de que el puntaje sea igual o menor a 11 puntos, se requerirá continuar contestando las preguntas del MNA, es decir, la versión larga, la cual requiere ser llenada en un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. Son 18 preguntas. Esta es una excelente herramienta en ámbitos de investigación clínica. Bueno, hay que seguir con el cuestionario de la G a la R. Y la puntuación final será sumar todos los puntos, máximo son 16 puntos, más el cribaje. Si resulta de 24 a 30 puntos, el estado es normal. De 17 a 23.5 hay un riesgo de desnutrición y menos de 17 puntos es desnutrición. Esto no sustituye la valoración global realizada por un profesional de nutrición, pero este tiene muchas cualidades, las cuales son que es precisa, es fiable, es eficaz. Es recomendado por organizaciones nacionales e internacionales, avalado por más de 850 estudios publicados, es rápido, fácil de usar, no requiere conocimientos especiales ni estudios de laboratorio, identifica a los pacientes en riesgo de desnutrición antes de que exista una pérdida de peso. Es importante, si no tuvieran disponibles el peso y la talla, se utilizará el perímetro de pantorrilla en lugar del índice de masa corporal. Y si han completado la versión corta del MNA utilizando el perímetro de pantorrilla, entonces no puede utilizar el MNA en versión larga, pues el perímetro de pantorrilla que aparece en la pregunta R sería redundante y llevaría a una mala interpretación del indicador de desnutrición. Solo en el caso de no contar con la estatura del paciente, se va a requerir el uso de la fórmula de altura de rodilla y se establecen diferentes fórmulas para los distintos sexos y grupos étnicos. La pregunta acá que se refiere a la cuestión del consumo de la proteína es un aspecto muy importante. Entonces vemos que la pregunta original en el formato de Nestlé señala: seleccione los marcadores de consumición de la ingesta de proteínas, y esta se responde con sí y no. La primera pregunta es: al menos una porción de productos lácteos al día, 2 o más porciones de legumbres o huevos a la semana, carne, pescado o aves a diario, y se hace la sumatoria de las respuestas afirmativas. Y en el caso de 0 a 1, la puntuación es de 0. Si hay 2 respuestas afirmativas es de 0.5. Y en el caso de 3, la puntuación es de 1. Así que ya tenemos nuestra pregunta correctamente.
Vamos ahora sí a nuestra actividad. Primero revisaremos nuestro caso clínico, así que pongan mucha atención. Una paciente femenino de 84 años con demencia moderada de varios años de evolución, que es traída por presentar desde hace 10 días tos emetizante durante las ingestas. Hace 48 horas aproximadamente presenta fiebre, dificultad respiratoria, la cual ha ido en aumento, somnolencia, así como esputo mucopurulento, fétido. Cuenta con antecedentes heredofamiliares de madre finada por cardiopatía isquémica aguda al miocardio. Y en cuanto a los antecedentes patológicos, personales patológicos, miocardiopatía dilatada, antecedentes de hospitalización por neumonía, alergias a medicamentos y alimentos negados, antecedentes personales no patológicos, habita en casa urbana con todos los servicios, toxicomanías negadas. Refiere que cocinó con leña durante alrededor de 10 años y la paciente se encuentra en mal estado en general, con aparente desnutrición, piel pálida, seca, sin úlceras, mucosas secas, anodoncia parcial, algunas piezas dentarias con caries, campos pulmonares con estertores roncantes expiratorios de predominio apical bilateral, así como discretas sibilancias de predominio expiratorio, bases con ausencias de murmullo vesicular a la auscultación, abdomen plano, blando, depresible, no doloroso a la palpación, extremidades con hipotrofia muscular generalizada. A la exploración física cuenta con signos vitales de una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 110/70, una temperatura de 36.8 grados centígrados. En cuanto a los datos antropométricos, tiene una talla de 1,52, peso actual de 43, ideal de 53.4, habitual de 52, esto hace más de 9 meses, una circunferencia braquial de 22.2, circunferencia de pantorrilla de 26.4, un índice de masa corporal de 18.66. En cuanto a la historia clínico-nutricional, actualmente cuenta con una dieta blanda o en puré. Esta es escasa, basada en verduras cocidas como zanahoria, calabaza, chayote. Además consume papa y arroz al vapor con pollo o res. También se le da fruta con leche deslactosada, pan, avena, almendras y nuez. No se le da huevos y leguminosas ya que le provoca distensión abdominal. Normalmente come 3 veces al día, pero actualmente presenta poco apetito. Es asistida por familiar en posición de semi-Fowler y toma 1 litro de agua natural y un frasco de jugo embotellado de 330 mililitros al día. Según una de sus hijas, la paciente refiere sentirse regular en cuanto a su estado de salud y ella considera que está igual en comparación con otras personas de su misma edad. En cuanto a los resultados de los exámenes de laboratorio, tiene una hemoglobina de 10.9, hematocrito de 33%, glucosa de 82 miligramos por decilitro, urea de 18 miligramos por decilitro, sodio de 137 miliequivalentes por litro, potasio de 33.8 miliequivalentes por litro. Y eso es todo del caso.